súper lejos. Y tranquilo, dicen, tranquilo nomás, un poquito de clima es frío. Ah, ya. En Pelechuco hay harto oro, ¿es verdad? ¿O ya Pucha, no no, hay? aquí es puro mineros, puro gamunales. Muy bien. Al casco del minero le dicen guardatojo, ¿no? Ah, no, pues eso dicen, pues dicen. Eso es. Muy bien. Y ahí están con el supay, ¿no? Que no es el diablo, sino es la entidad Tíos. del cerro, ¿no? A eso dicen, pues tío le dicen. Eso, el supay. Muy bien. Qué lindo Listo, Pelechuco. Listo, gracias, Iván. ya, A listo. ver. Estábamos hablando a Magalí Ramos Cadena, le estaba consultando, ¿no? Magalí, ¿me escuchas, Magalí? Magalí Ramos Cadena. Magalí, ¿qué ha pasado con Magalí? Ya, Magalí, ya. Vámonos con Franklin. ¿Me escuchas, Franklin? Franklin Claros Arias. Franklin Claros Arias. Buenas noches, ¿Cómo estás, dice. Franklin? ¿Cómo estás, Disculpa, Franklin? dice. Me acabo de conectar, se ha cortado la señal. ¿Cuál era la pregunta, dice? Ah, ya, muy bien, Franklin. La pregunta es si sabes bailar o no. Claro, obvio. Eso es. ¿Por dónde estás trabajando, Franklin? Distrito Palca. ¿Palca? Sí, Distrito Palca. Ah, ya, qué lindo. Muy Unidad bien. Educativa El Yujo. Qué lindo. Palca. Desde Palca, entonces seguramente está pasando clases, ¿no? Muy Sí, bien, dice. Franklin. Franklin, a ver, ¿me lo lees y Dígame, qué dice. puedes entender sobre lo que dice en nuestra pizarra? Aprendizaje dialógico. Muy bien. A ver, ¿qué entiendes por aprendizaje dialógico? Que a partir del diálogo el estudiante puede fortalecer su aprendizaje. Es muy importante, ¿no? Practicar el diálogo dentro de la clase. De esa forma, interactuar entre todos, entre maestros, estudiantes, para llegar a lograr los objetivos planificados, ¿no? En clase. Muy bien. Entonces estamos en la metodología dialógico, ¿no? Es la metodología dialógica. Dialogar. Su compañero lo ha dicho muy bien, ¿no? Bueno, un poquito más. Licenciado, Adelante, adelante. sí, licenciado, por favor, quería pedirle el respectivo permiso. Tengo convocado una reunión a horas 9 de manera virtual para organizarnos sobre las Olimpiadas Científicas que ya salieron. Por favor, quería pedir el permiso correspondiente para salir. Ya, a ver, un poquito. ¿Quién habló ahorita? Oscar, ¿no? Carlos Ángel. Oscar Chambi está con, a ver, no lo veo. Carlos Ángel, ¿no? Sí, sí, licenciado. Ah, ya, Carlos, estás en las Olimpiadas, perfecto. Sí, por favor, ha salido para Oh, este fin de semana el inicio de la segunda etapa claro que sí. ¿Con qué materia está haciendo Carlos? con geografía. Geografía. Ah, ya, qué lindo. Muy bien, Carlos. Entonces las grabaciones puedes verlo, ¿de acuerdo? Por favor. Ya, Listo, ya, Carlos. licenciado. Muchas gracias. Listo. Muy bien. Entonces, el aprendizaje dialógico es el uso del lenguaje. Eso es importante, ¿de acuerdo? La metodología del aprendizaje dialógico, primeramente, es el uso del lenguaje. ¿No? El aprendizaje, es decir, el proceso de aprendizaje es resultado de las interacciones con los demás.
Entonces, el aprendizaje va a ser aquí en base a la interacción con los demás, ¿no? Y desde la oralidad, por ejemplo, es muy aplicado esta situación, ¿no? Recuerden que muchos estudiantes también, no simplemente tal vez en el aula van a aprender, sino se les enseña mucho. En este caso, yo veía muchas maestras desde la experiencia que hablaban con sus estudiantes, ¿no? En recreo, les buscaban algunos, ¿no? Y ahí les pedían consejos o alguna situación. Y entonces ahí también se da el aprendizaje. Entonces estamos hablando del lenguaje, de la interacción con los demás. Pero este aprendizaje dialógico no son, simplemente también va a abarcarse a dos personas, sino puede abarcarse a más, ¿no? Es más de una individualidad, aunque existe un conjunto, ¿ya? Hay un conjunto de técnicas. Las técnicas del aprendizaje dialógico son debates, ¿de acuerdo? Los debates, ¿no? ¿Quién es primero, el huevo o la gallina? Un debate, ¿no? Y así van organizando debates, ¿no? Seguramente de la historia también, si hay algún maestro de historia, utiliza mucho lo que son los debates de la historia, ¿no? Asambleas. Hay que ser también enfáticos que en las asambleas los estudiantes aprenden, ¿no? No nada raro cuando los padres de familia hacen sus asambleas, ahí también van vertiendo conceptos, teorías, entre otros, ¿no? Coloquios. Entonces está también envasado en base al aprendizaje dialógico, ¿no? Entonces, como base universal va a tener la metodología del aprendizaje dialógico, el uso del lenguaje, ¿no? Lo que le llamamos la comunicación, uso de la comunicación, ¿no? La comunicación, ojo, que este aprendizaje dialógico no puede, también puede irse al lenguaje verbal y no verbal, ojo. También podemos hacer un aprendizaje dialógico empleando lo que son lengua de señas, ¿no? También podemos hacer un aprendizaje dialógico, por ejemplo, con mimos, ¿no? De esa manera. Entonces, el diálogo tiene que ser igualitaria, que permite generar espacio de conocimiento grupal, así directamente, ¿no? Entonces, ese es el aprendizaje que lo conocemos como diálogo. La metodología del aprendizaje dialógico tiene como técnicas, ¿cuáles son sus técnicas? El debate, la asamblea y los coloquios, ¿no? Y entre otros que podemos mencionar. También puede ser el aprendizaje dialógico, podemos emplear y unificarlo con una técnica de teatralización, ¿no? De esa manera. Ya vamos a exponer una más y nos vamos a ir a los trabajos, ¿de acuerdo? Bueno, a ver, de esto sí se lo deben saber mucho. A ver, vamos a interactuar con Oscar Chambi. Oscar, ¿me escuchas, Oscar? Oscar Chambi. Oscar, ¿no se encuentra Oscar? Ya, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener que llamar lista desde la siguiente, ¿de acuerdo? Porque Oscar no quiere hablar. Silvia Ramos. Yo sé que Silvia estaba ahí presente. Silvia, ¿me escucha Silvia Ramos? Sí, licenciado, buenas noches. ¿Cómo está Silvia? A ver, la metodología de juego y gamificación, ¿cómo lo entiende? Bueno, es una metodología que también es empleada, ¿no? Como estrategia en docentes de los distintos niveles, ya sea a nivel inicial, primaria o secundaria,
que bueno, van empleando los juegos, ¿no? Para dar introducción, por decir, a un determinado contenido. O bien puede ser en el proceso de la práctica, en la teoría, en la valoración o en la producción. Entonces son juegos que nos ayudan a reforzar el conocimiento de los estudiantes, aparte de que sale de lo que es una clase tradicional, una clase teórica, diremos, motiva el aprendizaje de los estudiantes. Muy bien. ¿No? Algo bien importante de esa metodología es que ayuda al interior del aula a que el maestro pueda integrarse más con los estudiantes, ¿no? Pueda generar confianza, pueda generar comprensión, pueda generar que un estudiante que no habla con otro estudiante puedan hablar, ¿no? Eso es lo que genera. Y además, se utiliza mucho esto, lo que son los juegos en educación primaria y también en educación inicial, ¿no? Y en secundaria también, los juegos es muy importante, ¿no? De esa manera. Puede ser juegos con rítmica, pueden ser juegos con, bueno, con materiales específicos, como se ve en la imagen, ¿no? Con materiales específicos y diferentes. Entonces, al aprendizaje de juegos se lo conoce como gamificación, ¿no? Generalmente la gamificación, así como tal, utiliza recursos tecnológicos, ¿no? Por los maestros. En este caso, por ejemplo, para hacer gamificación en aula, podemos utilizar con la ayuda de las Kifus, ¿no? Lo que son los Edlim, ¿no? Que nos puede ayudar a hacer rompecabezas, ¿no? En lo que son las Kifus. O también entre juegos, por ejemplo, aplicados como el Kahoot, pero en un laboratorio de aula, ¿no? Entonces va a ser la gamificación entendida como estrategias utilizadas que permiten a los estudiantes agruparse entre parejas, entre tres, garantizar la participación entre ellos y inclusive podemos adaptar, ¿no? Los juegos, por ejemplo, tenía un maestro, utilizaba lo que era el bingo, ¿de acuerdo? ¿No? Tenía su tómbola ahí, sacaba y hacía preguntas y los estudiantes decían bingo. En matemáticas es lo que yo recuerdo que utilizaba, ¿no? Entonces la gamificación es muy importante como estrategia metodológica. Muy bien, hasta ahí. Bueno, entre otras estrategias metodológicas tenemos grupos interactivos, ¿no? Donde prácticamente los estudiantes no tienen que estar sentados en el aula escuchando al maestro, sino tienen que estar con las manos, ¿no? En artes plásticas, por ejemplo, pintando, interactuando, ¿no? En música tienen que estar bailando. Si es el himno nacional, tienen que estar cantando, quién sabe que marchando más, ¿no? Si es lengua extranjera, tienen que estar igual bailando, cantando en lengua extranjera, ¿no? Si es matemática, tienen que estar midiendo alturas, midiendo a sus compañeros ahí. Esos son la metodología de grupos interactivos. Otra metodología muy importante que lo utilizan en primaria. ¿Hay algún? A ver, van a levantar la mano los que están trabajando con primaria. A ver, levanten la mano, vamos a ver cuántos son. Primaria solamente, a ver, levanten la mano, primaria, para que yo también pueda orientarles en base a aquello, ¿no? Muy bien, Magalí y Gladys trabajan en primaria, ¿no? A Franklin también está trabajando en primaria, qué lindo, Franklin. Es eso, entonces tenemos 3 que trabajan en primaria, ¿no? Recuerden la metodología empleada. Los de primaria emplean esta metodología, ¿no? Rincones. Franklin, a ver qué nos dices, ¿cómo se entiende la metodología de rincones?
Dicen, buenas noches. ¿Cómo, cómo estás? De rincones, Sí. yo lo entiendo cuando el maestro organiza su aula y designa áreas, ¿no? Digamos, ahora por campos, digamos, comunidad, sociedad, técnica, tecnología, espirituales, religiones. Entonces, vamos ubicando espacios para que los niños vayan viendo los diferentes trabajos. De esa forma, tal vez le podría mencionar, Lice. Muy bien, la metodología de rincones es muy utilizada, ¿no? Ahí está. Rincón de la matemática lo hablan, ¿no? De esa manera. Lo que Franklin nos decía, bueno, sí es verdad. El rincón tiene que ser referido a lo que es la matemática, ¿no? Como un espacio aparte. Entras ahí y tienes que decir, ah, no, aquí estoy en matemática. Hay números. Tengo que contar estrellas. Ah, con las manos, aquí como pueden ver, el 1, el 2, el 3, ¿no? Rincón de la matemática se utiliza. Bueno, con respecto a los rincones en secundaria, ¿no? También una metodología similar a los rincones eran aulas piloto, así lo llamaban, ¿no? Aulas piloto, aulas de especialidad. Pues, por ejemplo, un determinado docente de matemática en secundaria tenía su aula de matemática, ¿no? Solamente él podía ingresarlo. O los docentes de matemática, una aula podían compartir, pero de matemática. Entrabas al aula y es matemática. Había otro docente que tenía su aula específicamente de música. Otro docente con su aula específicamente de artes plásticas, ¿no? Que sería prácticamente tal vez lo ideal para los estudiantes, pero por la infraestructura y otras razones no será, ¿no? Lo que son las aulas de especialidad, ¿no? Los estudiantes son los que se mueven en esa situación. De esa manera. Muy bien, hasta ahí. ¿Alguna consulta, duda que tengan antes de pasarnos ya a los trabajos? No hay dudas, ¿no? Muy bien, ahora sí les vamos a pedir su máxima atención porque vamos a repetir los trabajos que tienen que realizar. ¿De acuerdo? Franklin, ¿tienes alguna duda? ¿Está levantado todavía tu mano? ¿O era de primaria que es levantado tu mano? Franklin. Ninguna, Lice, ninguna. Muy bien. Oscar. Oscar Chambi. ¿Alguna duda? ¿Estás con tu micrófono encendido, Oscar? Oscar Chambi. Ya. Oscar, te voy a silenciar, ¿de acuerdo? Si no, una vez me pasó, ¿no? Que se escuchó hasta lo que no se quería escuchar. Ese es. Con la educación virtual, ¿no? Y tal vez antes de comenzar, sí, hay una situación. Con la educación virtual, el maestro y los estudiantes, el maestro entra al hogar del estudiante, ¿no? Entra a la vivencia del estudiante también. Ahí se tiene, por ejemplo, las dificultades. Y los estudiantes entran al hogar del maestro, ¿no? Obviamente no será físicamente, pero entran al hogar, al espacio del maestro. Y el maestro también al espacio. Bueno, en la modalidad virtual a distancia ahí vamos a desglosarlo más, ¿no? Muy bien. Entonces, si recordamos que estamos en el módulo 3. Wow, el módulo 3, solamente ya les falta módulo 4 y 5 y ya son diplomantes, ¿no? Y van a tener su diplomado en procesos y estrategias metodológicas, ¿no? Y didácticas. Van a tener su diplomado. Bueno, entonces van a tener su diplomado en estrategias metodológicas para procesos pedagógicos, ¿no? Súper. Bueno, el módulo 3 es estrategias metodológicas para procesos pedagógicos en la modalidad presencial. Prácticamente su práctica educativa que desarrollan en aula, cada uno, ¿no? Nada más, no hay, como se dice, la pólvora que inventar. Ya muchos lo dominan incluso.
¿no? Bueno, como se han dado cuenta, la unidad temática 1 es análisis de las estrategias y metodologías para procesos pedagógicos del modelo educativo sociocomunitario productivo. Entonces, prácticamente las estrategias metodológicas que empleamos como maestras y maestros debemos de desarrollarlo desde el análisis del modelo sociocomunitario productivo. Actividad 1, ahí vámonos, ¿no? Actividad semana 1. Tenemos lo que es la actividad 1. Análisis crítico de estrategia metodológica usado por el maestro en procesos pedagógicos. Entonces, acá, ¿listo? Esto es lo que van a analizar y escribir sobre eso, ¿no? La metodología que usas como maestro, ¿no? Una metodología en el aula. Obviamente, esa metodología tiene que estar en marco del modelo sociocomunitario productivo. Cuidado, bueno, me ponga, ¿no? Metodología de Pavlov, por ejemplo, ¿no? A ver, vamos a ver, recordando un poco. Jimena Sandra, ¿me escucha Jimena Sandra? Hola Jimena, ¿cómo estás? Licenciado, buenas noches. Hola Jimena, ¿cómo estás? Seguramente estamos ahí, ¿no? Bien. Jimena, ¿qué experimento realizaba Pavlov? Y eso está marcado también con la educación tradicional, ¿no? Bueno, creo, si no me equivoco, creo que es el proceso del estímulo y respuesta. Eso, muy bien, estímulo y respuesta, ¿no? Quiere Ajá. decirlo, ¿no? Si lo haces bien, te premio. Si lo haces mal, te castigo. ¿Será acorde, ¿será acorde al modelo sociocomunitario productivo? Actualmente ya no va eso, pero algunos estudiantes sí funcionan así, si no hay un estímulo, no hay respuesta. ¿No? Sigue, aunque ya no como antes, pero sigue actualmente un poco. Eso es, ¿no? Es verdad, en algunos dicen, ¿no? Ya, último recurso y estímulo, respuesta nomás, ¿no? Ya. Si no me cumples, ya te vas a quedar de año, ¿no? No te gradúas de promoción si no realizas tales actividades, ya. Y se preocupan, ¿no? Sí, Estímulo, es cierto, respuesta. y si no hay amenazas, ¿no? Si no hay respuestas, así, Eso, algunos, no todos. eso sí, es verdad, ¿no? Pero en lo posible, en la mayoría de nuestra práctica docente empleamos más lo que hemos visto hace un momento, ¿no? Y prácticamente no estamos en puro estímulo y respuesta, por ejemplo, ¿no? Ahí estamos haciendo metodología dialógica también, ¿no? Claro, estamos conversando, ¿no? No es decir tan rígidamente, ¿no? Como antes. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que realizar la lectura del texto académico, por si acaso está en plataforma, correspondiente a la semana 1, módulo 2. Bueno, leen el texto. Ya, eso yo sé que lo van a hacer. Después van a seleccionar una estrategia. Ahí está, selecciona una estrategia metodológica que emplea por el maestro en la modalidad presencial. O sea, la estrategia que emplean como maestros y van a irlo desarrollando el contenido, ¿no? ¿Qué me van a poner? Lo que es su carátula. Aquí vamos a ponerlo carátula en grande. ¿No? Carátulas, ¿no? Van a poner su carátula, obviamente, con sus datos, con un logo de la Universidad Pedagógica, ¿no? Y así, con sus datos. Después me van a poner lo que es la introducción. Bueno, para redactar textos, la introducción se deja al final, ¿no? Porque tienen que dar una breve presentación de todo el texto. Así se entiende, ¿no? Después tiene que ser la valoración crítica. Sí o sí tiene que tener esa valoración crítica. En la valoración crítica van a exponer con juicio la metodología seleccionada. Si yo he seleccionado la metodología, por ejemplo, trabajo por proyectos, o he seleccionado la metodología rincones de aprendizaje, ¿no?
Si he seleccionado las metodologías de juego y gamificación, yo voy a ponerlo, como se dice, a un análisis de la práctica docente. También acá pueden complementar con metodologías propias que utilizan desde sus áreas, ¿no? Cada maestro desde diferentes áreas tiene su propia metodología, ¿no? En matemática tiene su metodología, lenguaje, lex, tienen diferentes metodologías, ¿no? También desde su área pueden utilizar acá. Entonces van a escribir la metodología presentándolo y van a exponer el juicio crítico, personal, razonado, juicio, estrategia, metodológica sugeridas a guiarse, ¿no? ¿Qué preguntitas tienen que les va a guiar? Esas preguntitas. No. ¿Qué? ¿No? ¿Qué realiza la metodología Rincones de Aprendizaje? ¿No? ¿Qué es la metodología de Rincones del Aprendizaje? Quiere escribir, ¿no? La metodología de Rincones del Aprendizaje es donde un espacio del aula, ¿ya? Se exponen materiales respecto a un campo o un área determinado, donde se utilizan muchos materiales didácticos, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde se emplea esta metodología? En el aula, ya en un espacio determinado del aula, donde el estudiante va a ir caminando, ¿no? ¿A quiénes beneficia? Generalmente se utiliza en educación primaria, a los niños tanto se escribe, ¿no? El por qué. El por qué es para generar un espacio diferente al aula de 4 paredes y pizarra, ¿no? ¿Cómo? Bueno, se pide a los estudiantes que pasen al determinado área de aprendizaje de matemáticas, donde los estudiantes pueden observar, palpar, jugar y entre otros, ¿no? ¿Cuándo utilizamos esto? Yo utilizo la estrategia metodológica, ¿sí, no? Se emplea la estrategia metodológica de Rincones al inicio de un determinado tema integrador, ¿no? ¿Desde o hasta cuándo? ¿No? Por lo generalmente se emplea 8 periodos, ¿no? De 40 minutos, que equivalen a toda una mañana en primaria, ¿no? En lo que es en secundaria seguramente no se va a poder hacer, ¿no? En materias, por ejemplo, de física, química, que tienen 8 horitas de carga horaria, ¿no? Entonces ahí buscan otro método. Muy bien, después nos vamos a lo que es la conclusión. Fácil, ¿no? De modo de síntesis, de balance, realizamos la redacción en un documento Word, ¿no? La conclusión prácticamente es la opinión. La estrategia metodológica está adecuada a mi análisis como maestro, adecuada a la modalidad presencial, ¿no? ¿Qué fallas tiene la estrategia? ¿Qué se podría mejorar con esta estrategia? ¿Qué podría dar yo con la estrategia, no? De esa manera. Eso es el trabajo. Obviamente, ese trabajo lo van a realizar en Word. Tiene especificaciones por si acaso. ¿Cuánto es como mínimo? 3 páginas como mínimo, sin contar carátula ni anexos, ¿de acuerdo? 3 páginas de redacción, desde introducción, así decirlo, ¿no? Introducción, desarrollo y conclusión, así como más o menos va un ensayo, ¿no? En este caso, lo estamos llamando valoración crítica. Introducción, valoración crítica y conclusión, 3 páginas como mínimo. Pueden hacer más, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 100 páginas. Depende de ustedes. Pero ojo, no tiene que pasar de los 5 megabytes. ¿De acuerdo? No tiene que pasar de los 5 megabytes. Porque después se va a hacer difícil, ¿no? Presentar. Lo ponen ya ustedes, bueno, estimadas participantes ya son, como se dice, cancheros en esto, ¿no? Ponen Juan Pérez, en este caso va a poner Paxi, Edwin, semana 1, actividad 1. Listo, lo guarda en PDF y lo envía a plataforma, ¿no? Es así. Muy bien. ¿Alguna consulta, duda con respecto al primer trabajo? Levanten la mano ahora o bájenla. Levanten la mano. Nadie quiere levantar la mano, ¿no? Entonces tengo entendido que todos han comprendido y entendido.
A ver, Kimberly, Ivonne, ¿me escuchas, Kimberly? Sí, licenciado, lo puedo escuchar. ¿Cómo estás, Kimberly? ¿Tú eres maestra de qué área, Kimberly? Lengua extranjera inglés, licenciado. Ah, ya, tú eres Lex. Ok. Estás trabajando en el Alto 3, me dijiste, creo, ¿no? Así es, en el Alto 3. Muy bien, Ivonne, muy bien. ¿Se pudo entender la actividad 1? ¿Cómo desarrollarlo? Sí, licenciado, la pude entender claramente. Muy bien, Ivonne. Gracias. ¿Qué metodología en lengua extranjera propone? Bueno, en mi caso me parece que la gamificación me ayuda mucho debido a que a mis estudiantes, como son, bueno, por lo menos en primero, digamos, como están pasando del tema de lo que es primaria, secundaria, me ayuda a que puedan obtener el conocimiento de manera más dinámica y además que no se aburran, ¿no? Porque a veces cuando desconocen algo y no logran entenderlo, entonces es como más complicado. Entonces trato de usar flashcards, imágenes que me ayuden con el vocabulario, por ejemplo, de la familia. Entonces les muestro dibujos y luego pregunto y hablo respecto a sus familias y entre puntos, entre hagamos equipos y qué fila es la que va a ganar, etcétera, etcétera. Entonces se vuelve una actividad más dinámica. Wow, qué lindo, Kimberly. Perfecto. Muchas gracias, licenciado. Una sugerencia yo le daría también aprendizaje vivencial, metodología por aprendizaje vivencial, ¿no? La metodología del aprendizaje vivencial, ¿no? Es prácticamente la realidad que hay, prácticamente describirlo en lengua extranjera, ¿no? Palparlo, ¿no? De que ellos palpen. Si van a decir, por ejemplo, a ver, ¿cómo se dice nariz en inglés? Nose. Nose, exacto. Entonces, que toquen su nariz. Bueno, y si permiten a sus compañeros, ¿no? Pero así, Sí, que sí, palpen. también se usa. Muy También bien. uso, por ejemplo, hay también para los más grandes, ¿no? Por ejemplo, quinto, quizá, en el tema de, ya con ellos es más conversación, hablando de su realidad respecto al uso del inglés. Por ejemplo, en, en lo diario, lo que les comentaba a mis estudiantes, lo último, en la ropa. La ropa la pedimos SML. ¿Qué significará SML? Small, medium, large. Entonces tenemos ese tipo Ah, de comentarios, ¿no? Entonces, el inglés está en todo, solo que a veces no nos damos cuenta o no lo tenemos presente, no lo tenemos entendido, pero está en todo. Y eso es lo que trato de comentar, ¿no? Con mis mismos estudiantes y se dan cuenta luego ellos tienen otra experiencia y empiezan a comentar. Ya eso también como les mencionaba, con un poco más grandes los estudiantes, ¿no? ya, muy bien, Kimberly. Súper. Me parece Ujú, muy gracias. bien. Ahora, Muchas gracias. la metodología que me has explicado, ¿no? Del LMS, ¿no? Por ejemplo, podría ser, aplicarse también en una metodología de aprendizaje de servicios, como se llama, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer poleras, ¿no? Y ahí, talla. Entonces ahí le dices large, small y así, ¿no? Ese aprendizaje por servicios, ¿no? Y ese Sí, aprendizaje también lo utilizan mucho. ujú, Exacto. gracias. Listo, muy bien. Entonces, estamos viendo más, ¿no? Entonces, eso, elegir una metodología, escribir de la metodología que como maestras y maestros conocen, ¿no? 3 páginas con... Listo. Es solo eso. Ahora, vámonos a la actividad 2. La actividad 2 es un foro académico, ¿no? Ahí está, es un foro académico. Entonces, el foro académico, como saben, es hablar, bueno, comunicarse, no es hablar, ¿no? Así, directamente, es comunicarse escritamente, o es escribiendo, comunicarse, bueno, entre participantes uno y prácticamente entre uno. Entonces, lo que me van a hacer en el foro académico, ¿no?
van a realizar un análisis de una estrategia metodológica que consideras menos efectiva para la modalidad presencial, ¿no? Para la modalidad presencial. ¿Cuál no es efectiva para la modalidad presencial? Por ejemplo, yo puedo decir que la gamificación no es tan adecuada para la modalidad presencial porque me encuentro en una unidad educativa muy lejana donde no tienen servicios, bueno, de computadoras y no puedo utilizar gamificación, ¿no? En computadoras. Entonces, no es adecuado, digamos, para mi realidad. Así. En Pelechuco, por ejemplo, en Pelechuco tienen todos las equipos. A ver, ¿dónde está nuestro amigo de Pelechuco? ¿Cómo se llamaba? Yo olvidándome aquí el nombre. Yo, licenciado, Johnny. Ah, Johnny, ¿cómo es Johnny? ¿En Pelechuco utilizan las equipos? No solamente promoción, que tiene solamente 5 nomás, dice. Casi no tienen todos los estudiantes. Ya, 5 equipos. ¿Con eso puede ser gamificación? ¿Hay caso o no hay caso? Ah, sí puede, dice. Todo se puede. Ah, ya, eso es positivo, ¿no? Entonces, ya, Sí, dice. muy bien. Entonces, se puede, no es que no se puede, dice. Aquí entonces su análisis tiene que ser cuál sería menos efectivo. No le estamos diciendo que no, cuál es el que no sirve así, ¿no? El menos efectivo, ¿no? Y dar las razones argumentativas del por qué, ¿no? Y es así. Además, ¿no? Entonces, eso es lo que van a hacer. Van a responder a esa pregunta, ¿no? ¿Qué metodología consideras menos efectiva en educación presencial, ¿no? En la modalidad presencial. Bueno, y además tienen que responder a uno de sus compañeros, ¿no? Le van a responder. ¿Sabes qué? Así directamente, ¿no? Franklin, te escribe Edwin. Yo pienso que se puede hacer gamificación, ¿no? Puedes realizar esto, esto más puedes realizar y así puedes solucionar la situación. Listo, ¿no? Ya estaría. ¿No? Y así. Eso es el foro. Hasta ahí, lo que es la actividad 1 y la actividad 2 prácticamente son livianas, ¿no? Si se han dado cuenta, son livianas, ¿no? Hasta ahí. ¿Alguna consulta, duda con respecto a la actividad 1 y 2? No hay, ¿no? A ver, nos gustaba hablar con Johnny Limachi en este caso. ¿Dónde está Johnny Limachi? ¿De qué está, dice? Presente. ¿Cómo estás, Johnny? Otra vez. Johnny, a ver, dinos el trabajo 1 y 2.